Ya tengo por ahí al gatito, al otro que no conocemos, es este, mírale. ¿Cómo se escapa, eh? Vamos a cenar aquí ahora. Aunque esto va a ir para el vídeo de mañana, como despedida ya, vamos a hacer esta cena con Juanita y con Jandro, que bueno. Y aquí hemos disfrutado de un buen baño. Este es el atardecer o anochecer de aquí. Ya son prácticamente casi las 9 de la noche, casi. Y el agua estaba deliciosa. Bueno, pues nos vamos a sentar en breve aquí a cenar. Ahora están dentro. Este es el otro gatito. Este ya tiene 18 años, me dicen por ahí. ¿18 me habéis dicho? Sí. 18 años y fíjate lo bien cuidado que está. Es una maravilla. Precioso gato, que sí. Copito, que sales en la tele, cariño. Está guapo tu gatito. Popi. Ahora que se venga. Dice, déjame que me grabe y ya. Ahí tenemos el otro gatito. Y se va a unir con este. Y se esconden debajo de la mesa. Y se reúnen los dos. El baño, ¿eh? Y aquí veo las pistas de tenis. Y hoy sí están jugando ahí. Otros días no han jugado. Anteriormente estaban jugando en esta, ahora ya están jugando en esta otros. Y esta es la pista de la montaña que tenemos desde el baño. Me gusta mucho este departamento, la verdad. Está muy bien ubicado. Justo detrás de estos edificios, justo detrás, está el mar. Y un mar muy bonito, donde nos hemos bañado esta mañana. Como 4 kilómetros de largo. La playa con mucha arena. Umi, venga, que te van a dar la comida. Mira, mira que me va por ahí también. Ve cómo va andando así despacito. Sí, anda muy despacito, pero eso ya es porque es mayor. Cariño, ven, Umi. Pero está muy bien. Sácale tu plato fuera. Muy bien. Oh, no se lo saques. Que... Vamos a cenar suave. Fíjate qué cena nos están poniendo. Sí, es suave. Suavecito, sí. Sí, esto Ensalada. suavecito. Le tenemos ahí, panecillos, camarones por ahí, o langostinos, como le queréis llamar. Queso curado con nueces. Ensaladilla. Aquí tenemos jamón serrano. Delicioso, ¿no? Lo que sigue. Y aún faltan por sacar croquetas. Esto no sé qué es, un sofrito de Eso algo. para dipear, tomate para dipear con los Ok. nachos. Aquí hay mucha comida, yo no voy a comer tanto. Bueno, tú come lo que tú quieras. Bueno, pues aquí Jandro que nos ha preparado una excelente ensalada, que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y todavía que te queda aquí. Y este es el platito que me queda a mí. Gracias, Noy. Va a quedar excepcional, con este panecillo que me gusta mucho también. Sí. Bueno, no hay muy buena luz ahora, estamos aquí medio anochecido ya, pero me ha gustado. ¿Más quieres? ¿Tu gatito dónde lo tienes ahí? Qué monada de gato. Ya hemos terminado de cenar prácticamente, pero ha quedado cosas porque tenemos mucha cantidad. Pero qué preciosidad de gatito. Ahí se subió el solito. Quería compañía. ¿Quién diría que tiene 18 años? Pero los tiene. Pero qué belleza. Está joven todavía, ¿no? 18 años y queda una vida por delante. Jovenzuelo. Apenas es mayor de edad. Apenas es mayor de edad, apenas puede tomar alcohol. Bueno, Mira, mira, mira. que la quiero oler. Uy, copito. Bueno, pues aquí despidiéndonos del lugar, ¿a que sí, Adriana? Una última miradita. Son las 8:20 de la mañana aproximadamente y ya hemos preparado las cosas para irnos a desayunar y camino de Barcelona. ¿Hoy qué día es? ¿Día 5 o día 6? Ya ni me acuerdo. Creo que es día 6. Bueno, estamos a viernes 6 exactamente. Y los patos ya nos están saludando también, se han hecho amigos, por ahí se les oye. Lo que pasa es que están, creo que en la laguna, no están aquí en la piscina. Bueno, pues nos despedimos de este bonito departamento, bonita ciudad. Y agradecidos a Juanita y a Alejandro y a sus amigas. Saluditos. Está uno dormido todavía. Bueno, y como veis no corre absolutamente nada de aire, ¿eh? Fijaros la palmera, lo alta que es, las hojas, ni una brisita de nada, pero la temperatura es muy buena. Os pongo la intro y a ver que seguimos grabando el día de hoy.
El gatito también, buenos días. Se pega durmiendo, ahora mismo se ha levantado porque me ha escuchado a mí hablar. El otro no lo veo. Pues también nos despedimos del gatito. Me quedé con la gana de jugar un partidito de tenis, pero bueno. Qué buen sol hace, todavía hace buen sol porque no aprietas. Ahí tenemos el cochecito esperando. Regreso para Barcelona. Oye, Bocadillo de lomo con queso, demasiado rico. Aquí Adriana de atún, el chavalote también de lomo y de lomo. Pues el desayuno del día. Nos vamos a poner bien antes de empezar el viaje. Aquí en un mesón que ahora mismo está tranquilo. Me parece que está cerrado, pero está abierto, ¿eh? Nos vamos ya de aquí de Alicante. Con un poquito pena, la verdad, porque nos gusta, ¿eh? El clima es muy agradable. Está muy bien hecha, ¿eh? Buenas calles, tranquila, eso sí, a 30 por hora. Debes de ir con cuidado. a la calle que pueda girar a la derecha, por favor. Aquí por la zona son estas montañitas que tenemos. El castillo nos encantó, ayer. Si no habéis visto el vídeo del castillo, os lo recomiendo. Fíjate para la derecha cómo se ve aquella cordillera. Todo eso está al lado de la playa. De este parque con la Estatua de la Libertad ahí. Está bien ese parquecito. Y aquí no puedes correr a más de 50. Tienes que ir tranquilo, sí o sí. Aquí en España tienes que respetar muchísimo las normas de circulación. Está súper controlado. En esa rotonda a la derecha. Muy bien. Valencia, Madrid. Ya estamos muy cerca de entrar en la autopista. Y luego ya una vez que la agarramos no la soltamos hasta llegar a Barcelona, donde vamos a entregar el carro luego. 6 horas de viaje aproximadamente. ¿Por dónde voy? ¿A la derecha aquí, chaval? Vas a seguir recta. Recto, ok. No tenía claro. Bueno, pues el día estupendo para conducir y también para llegar tranquilos. De momento por aquí, porque en Cataluña dicen que hace mal tiempo. Y dicen que es el peor día de una tana que hay en este momento por allá. Bueno, no me dio tiempo, pero se supone que ahí había un castillo que mi papá quería que lo grabase, pero pues ya no se ve. Ahora creo que lo vas a ver. Y ahora me dice mi papá que lo más seguro es que ahora lo voy a ver. ¿Quién sabe? No, no creo, no se puede ver. A ver si ahora se ve. No, no se puede. Ni modos. Vas a ver. Pero bueno, era un castillo. Toma, Adriana. Ya no se ve. Puedes parar. Túnel, qué buena carretera. Estamos todavía a 150 kilómetros de Valencia. Estamos todavía, como quien dice, recién empezado el viaje. Y bueno, pues pasar por un túnel, no pagar nada por ello, está muy bien. Fijaros cómo lo tienen, bien señalizado, con motores de sacar el aire, bien ventilado. Pero aquí no puedes correr a más de 80. Buena iluminación también. Total, que le dan un buen mantenimiento. Y ahora se comunica con otro. Pues lo de al lado es la vía del tren. Hay otro túnel. Ese coche va mal yendo sobre la ciudad. Ya puedes parar si quieres. Casa de la suegra, en ese montículo. Y nada, seguimos el caminito. La verdad que se ven bonitos paisajes. Ahora mismo no, pero de vez en cuando. Con ese pueblecito a mitad de la montaña, o de la sierra, como le queráis llamar.
Ahora vamos a parar. Ahí, ¿qué pasa aquí? Vamos a parar aquí en una gasolinera. Autovía, bares, baños y eso, sale en su momento de la autovía y te paras en algún local que hay por aquí. Y este está indicado que lo tenemos justo aquí abajo. Está como a 1 kilómetro de la salida. Está bonito, la zona. Y ahora para ir al local ese, pues a ver si lo indica de nuevo, porque no lo veo. Pues acabamos de poner gasolina. Y ahora a mirar cómo se sale y nos vamos otra vez a la carretera. Con lo que hemos puesto llegamos a Barcelona tranquilamente. Cambiar de autovía. Vamos a agarrar 800 metros. 300. 800. Ah, 800. Vamos a cambiar a la autovía del Mediterráneo, la que va por la costa, así que nos desviamos a esta parte de Valencia. Sí, a Valencia tienes que ir. Y de ahí ya Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona, que es nuestro destino. Si quisiéramos ir a Albacete, Murcia, por la izquierda, pero bueno. Y es importante estar atentos cuando hay estos cambios, porque si no, imagínate, te vas para el interior. Parecería ser una ciudad diciendo ¿qué hago yo por aquí? Pues nada, acabamos de cambiar de autovía, así como lo habéis visto. Ya el desvío definitivo, el que nos lleva ya toda la carretera hasta Barcelona. Ahora estamos en el mismo Valencia y vamos a agarrar ya el litoral. Nos vamos a desviar por aquí a la AP7, a la A7 mejor dicho, ahí la veis. Y una vez desviados hay que tener cuidado de no irse para Madrid también. Estos dos carriles nos llevan al mismo sitio. Y si fuéramos por los otros dos nos iríamos a la capital, a Valencia. Pues el viaje tranquilo. Se me está haciendo largo, no sé por qué, el día de hoy. Pero bueno, vamos tranquilos. Ahora mismo a las 11:13 de la mañana. Llevamos hora y media pasada, casi hora 40 minutos más o menos. Pues estamos entrando aquí en Montcopá, o Moncopa, no sé cómo se pronuncia. Aquí tienen playa, pero nos vamos a parar a tomar algo un ratito. Son las 12 menos 5 de la tarde. No sé si tirar por allí o tirar por aquí. No lo tengo claro, pero bueno. Ya terminamos de tomar los cafés. Chavalote jugando. La cafetería está muy bien, muy agradable. Y hemos parado aquí pues en una zona que hay playa, pero no nos hemos parado al lado de la playa por no tardar. Y el sol está pegando fuerte. La playa está justo a 300 metros de aquí, aproximadamente. Pero ya nos vamos camino de Barcelona. Un descansito siempre viene bien. Nos vamos para la autopista de nuevo. No vayas más de 30. Bueno, pues estamos muy cerca de Villarreal. Ahí esa población que juegan aquí por Primera División, aquí en Castellón. Aquí saldríamos para Villarreal. Y nada, deciros que esta carretera la estamos circulando sin pagar un peso de peaje, nada de nada, Eso es una virtud bastante grande la que tenemos ahora mismo. Puedes circular casi por toda España sin pagar peajes. Solamente gasto de gasolina y en este caso gasto de alquiler de carro. Y bueno, los que tienen coches eléctricos que circulen más de 500 kilómetros pues también les va muy bien. Las 12:44 de la mañana o de la tarde ya. Mira, la música.
música de Ana. Está ahí el mar a nuestra derecha, totalmente. Estamos pasando muy cerca, digamos que a 1,5 kilómetros más o menos. Y como veis, toda la costa está pues, con departamentos, la gente se compra con segunda vivienda ahí. Y bueno, si veis de frente tenemos las sierras estas, que va cambiando, depende de la zona donde nos movamos, está toda llena de pinos y aquí por lo que se ve está casi sin vegetación. Y aquí a la izquierda, como veis, como tienen vistas al mar, pues le han puesto las casitas ahí. Pero bueno, está bonito el recorrido, a pesar de ir en autopista. Pues ya hemos entrado en Cataluña, Tarragona, ya estamos más cerca. Estamos a 1 hora y 55 minutos de llegar a donde nos vamos a ir al Romanti a comer. Le estamos pidiendo el menú ahora y le estamos reservando porque a la hora que llegamos la cocina ya está cerrada. Pero eso nos pasaría en cualquier parte de Barcelona, así que... No subas a 120, por favor. Bueno, solo te aviso. Derecha cuando pasemos por ahí, porque vamos a pasar al lado del río Ebro, si no me equivoco, o no estoy seguro, pero bueno, creo que sí. Sí, aquí está. Mira cómo es el río. Pues este es el río Ebro, el más largo de España, y estamos cerca de la desembocadura, y toda esta zona de aquí hay muchos arrozales. Pero bueno, ahora a medida que nos vamos acercando a Barcelona el tiempo se va a poner peor y lo más seguro que lleguemos que quizás esté lloviendo. Así se espera el clima. Ya empezamos a ver nubes de lluvia, por ejemplo. El mar está bien oscuro. Aquí el azul no se ve para nada y el cielo ya está diciendo voy a caer una buena trompa de agua. Trompa se dice. ¿Qué dijiste? Trompa. Lo dije mal. Pero fíjate cómo está por ahí. Pues nada, seguimos el camino. Son las 2 menos 7 minutos de la tarde y nos queda 1 hora y 20 minutos más o menos para llegar. Esperemos que no sea muy intenso, pero bueno, vamos con cuidado, aumentamos la distancia ya. Pues así está la montaña, con nubes a su alrededor. Hemos pasado una zona de mucha lluvia, ahora ha bajado otra vez la lluvia un poco. Y creo que esto es lo que nos espera hasta que lleguemos. Ratos de mucha lluvia, ratos de menos lluvia y las nubes bajas como aquí ocurre. Ahora sí que hay intensidad. Las nubes y demás tiempo está por Aventura, ese parque de diversiones tan bueno que tenemos aquí en la zona de Cataluña. Por Aventura está muy bien. Pero el día de hoy no es recomendable ir, claro. Las atracciones estarían cerradas casi todas. Pues seguimos camino de Barcelona, nos queda justo 1 hora para llegar. 100 kilómetros aproximadamente. Fijaros qué sombras hace ahí la nube en esa parte. Parece como si fuera humo, que sí. Pero bueno, sorprendente. Estamos ya en Tarragona, acabamos de pasar Tarragona. Y el camino sigue igual, sigue con lluvia, más intensa, menos intensa, fresquito. En 10 minutos 12 llegamos a Barcelona. Allí enfrente tenemos actividad, bueno, ya estamos en Barcelona. Lo que pasa es que a donde vamos pues tardamos unos 12-13 minutos más o menos. Estamos pasando pues Castelldefels, ya hemos pasado Castelldefels, Gavà y ahora Viladecans, que es la parte que tenemos por aquí cercana. Y aquí el clima está mejor que donde hemos estado antes.
Pensaba que iba a estar lloviendo, pero no, está bien. La barriada, pues se suele decir, en 1 o 2 minutitos ya estamos en el Romanti comiendo. Ya la próxima salida es la nuestra. Estos son los edificios de la barriada, de ahí arriba. Estoy aquí en la escuela donde estudiaba Alex. Ahí podía aparcar aquí porque ahora no hay escuela. Y tampoco había aparcamiento fuera. Me ha dicho José que me permitían aparcar mientras comemos. Y vamos aquí a Romanti a comer. Pues hemos llegado justo para que nos pongan de comer y al mismo tiempo para entregar el auto luego. Luego tengo tiempo también de entregarlo. Y aquí estamos. Muchas gracias por tratarnos tan bien. Aquí vamos a comer. Qué bueno. Después de un viajecito, qué bueno quedarse aquí a comer. Mira, chaval, ya nos han puesto la berenjena rellena. Qué ricas se ven. ¿Estás vaciado? Las echaba de menos. ¿Me llama? Vegetales. Crema vegetal para el chaval. Y Adriana, una buena ensaladita de la huerta. Hoy ya estamos comiendo de nuevo. Faltaría más, ¿eh? Y más en el Romanti, como tiene que ser. Lo mío es bacalao. Se ve delicioso. Y al chavalote, entrecot. Aquí Sergio, costillas. Espero que le gusten, con papas y un poquito de verdurita. Esto es mele y mató, que vendría a ser un queso fresco muy suave, pero no llega a ser queso. Y helado para los dos. Bueno, pues nos vamos para arriba. Fíjate el chaval ya jugando. Y a ratito nos vamos a entregar el auto. Pues las 5 menos 5, ahora vamos a entregar el auto. Ya vamos por la ronda de Dal. Aquí hay que ir tranquilos, a 70, 70, 80. Y bueno, pues lo que nos toca antes de entregar el auto es llenarle el depósito. Vamos a buscar una gasolinera cerca donde lo vamos a entregar. Ahora no hay mucho tráfico, como estáis viendo por aquí, por la zona. Eso es la emisora, lo que tenemos ahí delante. Y a la derecha tendríamos el Tibidabo. Pues yo creo que en 20 minutos, 25 ya habremos llegado para entregarlo. Los chavales se han quedado en casa después de comer, dicen una siestecita, y bien que hacen. Pues no sé si nos daremos una vuelta por Barcelona una vez que lo entreguemos, ya veremos luego. Venga. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une, y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa, y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Hola Paco, te mando un video desde aquí. Saludos Paco, Jorge desde Irapuato. Me imagino que sigues en España. Bye. Buenas tardes, Luis Castillo de Chicago. Ahorita mira, me estoy atravesando en este paso peatonal diagonalmente. Se puede hacer como tradicionalmente y diagonalmente, ¿verdad? Eso es algo chistoso. Luis Castillo de Chicago, sí, estoy aquí en Nashville, Tennessee, ciudad de mucha fiesta, mucha barra, mucho
música en vivo, grupos, cada uno de ellos música en vivo, todo el mundo. Esto es totalmente la calle Broadway, con mucha fiesta, todo. Allá al fondo, acá del lado izquierdo, se alcanza a ver el estadio de Nissan, de los Titanes de Nashville, de fútbol americano. Este bonito edificio de TNT. Aquí está la arena Brixton de fútbol americano, de los Raptors, creo que se llaman. No, es hockey sobre hielo, perdón, hockey sobre hielo. Pero sí, aquí, oye Paquito, aquí tendrías mucho problema para poder hacer tus videos, ya que hay música por todos lados. Pero bueno, esta es la calle Broadway, la más popular. Ayer fuimos al museo Museo y Salón de la Fama de la Música Country, con mucha información de las estrellas de country. Y hay otro tour más del estudio B, donde Elvis Presley y muchos artistas hicieron sus grandes éxitos con Grammys y todo eso. Fue un sentimiento especial estar en ese estudio B. Bueno, pues ese es mi reporte de hoy, Joaquín. Saludos, Alan, Adriana y Chavalón, desde Nashville, Tennessee. ¡Vámonos! ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Aquí estamos parados en un semáforo con los dos tranvías, este que está parado aquí, el otro que se cruza. Esta es la avenida Diagonal. Y nada, estamos ya a 3 kilómetros del destino. Bueno, pues otra vez estamos aquí al lado de la cárcel Modelo. Lo que tenemos ahí enfrente es la montaña de Montjuic. Ya hemos dejado el carro, todo bien, todo entregado. Pues nos vamos a pasear un poco y a tomar el café de la tarde. Ahí tenemos pista de ping-pong, aquí un barecito para la gente, los pinos, el parque de los niños. Y este parque, estamos justo detrás de la Plaza España, donde está la Plaza de Toros. Por aquí estamos paseando. Nos vamos a pasear un poquito y seguramente a grabar la Plaza España. Esto es la calle Aragón, ¿eh? Esta era una de las calles más anchas de Barcelona al principio. Y bueno, les quitaron carriles y lo que hicieron fue agrandar las aceras. Esta y aquella de allí. Bueno, aquella yo creo que quedó así definitivamente, pero esta de aquí la agrandaron. Pero bueno. Nos vamos a ir para aquí, para la derecha, y nos vamos a acercar un poquito a la Plaza España, ya que estamos por aquí. Pues te paras y te das un traguito, como esta fuente que tenemos aquí. Pues esto es lo que vamos a tomar ahora: un croissantito, un café con leche y un té. Y aquí al ladito tenemos una biblioteca, Joan Miró, por el parque, que es el de Joan Miró. Las bibliotecas aquí, por lo menos en Barcelona, en Cataluña, te registras por vivir en la zona, puedes entrar y disponer de todo de forma gratuita, te puedes llevar cosas a casa, te las apuntan y las devuelven luego. Pues esta es una antigua plaza de toros, se llamaba Las Arenas, la convirtieron en un centro comercial por dentro, dejaron la estructura solamente de fuera, y justo en la otra parte está la Plaza España. Bueno, pues estamos en la parte delantera, la entrada principal de la Plaza Toros en su momento, y la Plaza España que está aquí. Ahora hay obras por aquí que están haciendo. Todo esto es la Plaza España, y esta sería la entrada principal a lo que era la Plaza Toros, y ahora es la entrada al centro comercial. Aquí arriba tenemos un mirador, lo recorre toda la Plaza Toros por arriba, y hay un mirador que desde ahí arriba observa lo que representa la Plaza España con la feria de muestras y Montjuic. Bueno, me quería dar una vuelta por aquí andando, porque ya nos estamos despidiendo de Barcelona prácticamente.
Porque el día de mañana, si todo va normal, nos iremos para el Pirineo. Si no, pues ya veremos si vamos o no vamos, porque también el tiempo no está muy bien. No lo sé qué puede pasar. Yo toda la vida, hasta hace poquito, eso de ahí, el pebetero siempre estaba encendido. Había una llama encendida, siempre, las 24 horas del día. No sé si fue en época de la pandemia cuando la apagaron. Y las fuentes también, las fuentes de aquí de agua estaban encendidas. Ah, se ve diferente sin esa vida del agua y del fuego. Luego, esto representa un poco la entrada veneciana, ¿no? De la feria de muestras, que es todo lo de allá. Allá al fondo tenemos la fuente de colores y el Museo de Arte de Cataluña. Para llegar aquí a la Plaza España tenéis dos líneas de metro, la 3 y la 1, la verde y la roja, aparte de un montón de autobuses de diferentes lugares. Te espero aquí. Bueno, pues este es un sitio que no tenéis que perder cuando vengáis a Barcelona. Y ahora vamos a ir descubriendo por qué. La fuente de colores no sé si la van a abrir ahora un poco más tarde, pero si la abrieran es muy bonita de noche. El palacio que veis ahí arriba, ese es el Museo de Arte. A esta hora ya estará cerrado por dentro, también podéis ir a visitarlo por dentro, es muy bonito. Justo detrás del palacio está el Estadio Olímpico, el Estadio San Jordi de las Olimpiadas del 92. Y ahí enfrente, la montaña que veis es el Tibidabo. Ahora las fotos van a quedar un poquito oscuras, pero bueno. Si estuvieran encendidas las fuentes, veríais qué espectáculo tenemos aquí. Todos estos laterales, tanto este lateral como aquel, son fuentes encendidas de noche o de día, que era muy bonito. Y luego la fuente de colores la tenemos ahí en medio. Me voy a asomar un poquito al medio. Y cuando están encendidas todas las fuentes, es un espectáculo. La fuente central y todas las cascadas que produce aquello debajo de esto. Haces unas fotos espectaculares aquí. Bueno, otras veces que hemos venido por aquí es por la mañana, al mediodía. Por la tarde creo que vinimos una vez de las veces que hemos estado por aquí. Pero bueno, siguen sin estar encendidas las fuentes, una pena. Y estos pabellones que veis tanto a la derecha como aquí a la izquierda, todos estos pabellones se llama la Fira de Barcelona. Algunas veces están dedicadas al tema electrónico, otras veces a la alimentación, otras veces puede ser en Navidades para los niños, juegos para los niños. Se llama el Salón de la Infancia y la Juventud. La verdad que lo montan muy bonito. Y hay diferentes ferias durante el año. Yo venía mucho a la de alimentación cuando me dedicaba aquí con mi empresa a la venta de productos alimenticios. Una de las cosas mejores que han hecho para subir ahí arriba son esas escaleras mecánicas, tanto para cruzar la calle como para ir subiendo. Se pusieron creo que en las Olimpiadas del 92 y de entonces, como vieron que es un acierto, las mantuvieron. Eso de ahí también son fuentes, cascaditas. Esta es la fuente de colores. Y ahora cuando subimos esas escaleras por ahí, todos los bordes de los lados, ambos lados, son fuentes también. Pues es una pena no haberlo encendido, ¿no? Por lo que veo en esta placa, que no lo dice, creo que ese señor de Carles Puigars, no estoy seguro, creo que no, porque está antes. Esto es un ingeniero luminotécnico
No, no es él. Es que el que inventó esta fuente hace ya muchos años, yo creo que fue a primeros del siglo pasado. Ahora lo voy a mirar. Y creo que se construyó esta fuente para celebrar una feria mundial. Ahora no me acuerdo cómo se llama, lo vamos a estudiar a ver. Y las 4 columnas hubo un tiempo que las quitaron porque representa algo de la República Catalana, se podría decir, y luego la volvieron a poner. Pues así se ve. Esto tendría que ser pasto bien cuidado y no está bien cuidado, no está ni regado ni nada, y la fuente ya lo veis totalmente vacía. Por lo tanto, a verla vacía como la veo, no se entiende la fuente. Ya lleva bastante tiempo sin entenderse, igual como las demás. Adriana la tenemos por aquí delante. Ya os dije, los chavales se quedaron en la casa. Esta es de bajada y la de subida la tenemos por allí. Si queréis evitar las escaleras, podéis ir por la otra. Bueno, pues según tengo aquí, la fuente de colores, también, bueno, se conoció como la fuente mágica. Fue inaugurada en 1929 en la Exposición Internacional de Barcelona, y su propósito era ofrecer un espectáculo de luz y agua que celebrara la modernidad y la cultura de la ciudad. Y desde entonces, pues ya sabéis, es un lugar emblemático de la ciudad. Y luego el show que hace de luces también está acompañado de música y se mueve al ritmo de la música. Qué pena que no esté en funcionamiento. Pues lo mismo que ocurrió con la fuente de colores en 1929, ocurrió también con este Palacio Nacional, este de aquí, que ahora mismo es el Palacio, bueno, es el Museo de Arte de Cataluña. Fue construido entre 1926 y 1934. Su diseño fue parte de la planificación de la Exposición Internacional de 1929 y se construyó para ser un símbolo del arte y la cultura catalana. El edificio en sí es una obra maestra del estilo neoclásico. Y bueno, pues es un punto muy importante aquí en Barcelona también, aparte que se ve desde cualquier parte de la ciudad prácticamente. Y cuando subimos a esa terracita de ahí, tenemos unas vistas preciosas, ¿no? Lo que sigue. Pues vamos a subir un poquito. Adriana está descansando un poquito, ahí. Aquí seguimos subiendo. A medida que más subimos, la vista hacia Barcelona más interesante se hace. Bueno, referente a las 4 columnas que tenemos aquí, estas 4 que tenemos ahí al lado, pues es un poquito largo de explicarlo, pero vamos a explicar. Estas son las cascadas que os digo que cuando están encendidas son maravillosas. Si podéis ver fotos, poneros fotos en Google de cuando estaban encendidas y entendéis a qué me refiero, ¿no? Igual como toda esta vista que tendremos hacia allá. Como veis, todavía siguen aquí con el mantenimiento. Y bueno, referente a las 4 columnas, pues de Puig y Cadalpach fue el constructor o el que las interpretó. Fueron construidas en 1919. Representan una reinterpretación de las columnas que estaban en la antigua Plaza de España. Originalmente estas columnas estaban pensadas para ser un símbolo del nacionalismo catalán, que es lo que decía anteriormente, y del arte. Se inspiraron en las columnas que se encontraban en la entrada del antiguo palacio de la exposición de 1988. Las columnas simbolizan los 4 palos de la bandera catalana, acordaros, y su construcción fue parte del deseo de resaltar la identidad cultural catalana. Aunque originalmente se retiraron en 1936 durante la Guerra Civil Catalana, que es lo que yo conocí esto sin verlas, toda mi niñez no las conocí, fueron reinstaladas en 2010
ahí ya es cuando la volvieron a poner, convirtiéndose nuevamente en un icono significativo de aquí de Barcelona. Pues nada, nos vamos para arriba. Vamos a ver un poquito más de ahí arriba. Ahora sí vamos a agarrar las escaleras mecánicas. Cuando subamos a ese otro peldaño vamos a dar un vistazo a la ciudad. Y a medida que nos vamos acercando al palacio, más bonito se ve todo. Bueno, pues ahora la comodidad de las escaleras. Y tal como estás subiendo, te das la vuelta y miras hacia la ciudad. Bueno, pues salimos de las escaleras. Esto es otra gran cascada que ahora mismo está parada. Se vería precioso cómo cae el agua por ahí. Y aquí unas fuentes que se levanta el agua. Ya estamos casi arriba. Ahora me voy a girar hacia la ciudad y ya vamos viendo otras vistas mejores. Imagínate todo esto encendido, todas las fuentes iluminadas encima porque las iluminan. Y esta vista, pues primero tenemos el Tibidabo allí delante. Y a medida que vayamos subiendo iremos viendo alguna cosa más. Lo que no vamos a ver desde esta posición es la Sagrada Familia y la Torre Àmbar, que están por allá, pero sí la podemos ver desde aquella parte de allí. Pero bueno, os quería enseñar esta vista desde esta posición. Plaza de España, la Plaza de Toros, aquella de las Arenas, que es un centro comercial. Y nos vamos para arriba. Ahora esta parte parece que ya no tenga escaleras mecánicas, ya lo veis. Derecha e izquierda no hay, pero sí que hay. Si queréis subir por escaleras mecánicas, ir por allá y subís aquí a la izquierda. Vamos a hacerlo. Y luego también tenéis otras... Perdona. Tenéis otro sitio muy bonito para subir escaleras como aquel de allí. Justo aquí detrás tenemos lo de las Olimpiadas, acordaros. Pero si queréis subir para las escaleras mecánicas, están aquí al ladito. El lugar bonito, no, lo que sigue, ya lo veis. Y aquí ya no subís escaleras, subís a una pequeña cuesta y por ella subís. Os desplacéis como 100 metros más o menos. Pues esta es la cuestecita que hemos subido. Y aquí también tenéis más escaleras que bajan más para abajo. Y por aquí subimos arriba, a la parte ya final. Este es el máximo de altura que vamos a agarrar con escaleras mecánicas. Bueno, el Palacio Nacional este se puede visitar, el museo. No cuesta muy caro entrar a visitar las salas normales. Me refiero al recorrido más económico, ya no recuerdo bien si estaba en 3 euros o en 6, ya no lo sé. Lo tendría que mirar. Y creo que abre hasta las 5 o las 6 de la tarde. En esas escaleras se sienta mucha gente para observar el horizonte, simplemente observar el horizonte. Porque es muy bonito. Y le digo y me dice no. Bueno, normalmente hay alguien que se pone a tocar música para que le ayuden con alguna moneda. Eso te ayuda también a estar más relajadito. Lo que pasa es que si pone canciones conocidas, pues voy a tener que parar. Y seguramente serán conocidas. Ya estamos llegando a las escaleras por donde tú hubieras subido, si no vas por las escaleras mecánicas, serían estas. Y la vista de la ciudad ya impresionante, para hacerte unas fotos tremendas. Y la gente lo sabe, lo usa como gradas. La entrada al Museo de Arte es aquí a la derecha. Y me voy a poner a hacer una foto aquí, justo en esta parte. Bueno, pues esta sería la vista que estáis viendo vosotros si estuvierais aquí, donde estoy ahora. Y empezáis a recorrer la ciudad con la vista. Pero si queréis ver aún mejor, pues os subís ahí estos 10 metros más y mejor se ve. Y bueno, pues daros las gracias por seguir el canal, por estar allí, por apoyarnos. Si comentáis el canal siempre ayuda mucho, si le dais un like igualmente. Y si os suscribís, muchísimo más. Bueno, ya que estamos aquí, nos vamos a acercar a la entrada del Museo Nacional de Arte Catalán de Cataluña y vamos a ver los horarios, que seguro lo pone ahí. A lo mejor todavía hay gente, está saliendo.
Bueno, a lo mejor el horario es ampliado, no lo sé. Voy a mirar qué hora es. Son las 8 menos 8 minutos de la tarde. Y aquí te ponen los horarios de martes a sábado de 10 a las 6 de la tarde. Por eso me quedo extrañado. Hoy es viernes. Los gratuitos son los sábados a partir de las 3 de la tarde. Y el primer domingo de cada mes. Y desde mayo a septiembre, que está incluido, es hasta las 8 de la tarde. Es por ese motivo que ahora está abierto. Pues ahí lo veis. Lo que cobran de entrada, pues no lo sé. Bueno, lo que cobran de entrada, 12 euros cobran de entrada. Ya me perdí yo con ese tema. Pero es muy bonito por dentro. De aquí ya tenemos una vista aún superior. Bueno, no puedo grabar mucho porque esta canción es conocida, pero nos vamos a aquella zona que allí ya se ve la Sagrada Familia de Torre Ampar. Pues estamos aquí en un desarrollo entre la 38 y la 40 con la 15 bis en Playa del Carmen. Este desarrollo está construido al 80% y sin embargo tenemos disponibilidad para vosotros en departamento de 2 recámaras desde 77 metros a 87 metros aproximadamente. Departamento de 2 recámaras que en esta zona, que está siempre trabajada con estudios, tenemos disponibilidad. Aquí estamos en la zona de amenidades. Este es el rooftop, la piscina, con vistas al mar que tenemos ahí. Excelente lugar porque tenemos el Chedraui Select, el polideportivo, la quinta avenida aquí al lado, pequeñas tiendas como los Eleven, 8 por aquí al lado y restaurantes. Zona excepcional. Vamos a conocer otra parte de las amenidades y después nos vamos a ir al departamento de muestra. Pues aquí estamos en el departamento de muestra con Alan. Son departamentos de 2 recámaras, se entregan amueblados y equipados solamente las 3 primeras unidades y se entregan equipados el resto de las 9 unidades. Los departamentos de 2 recámaras, ¿desde qué medida? Porque no teníamos claro, tenemos aquí. Pero aquí tenemos desde 74 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados. Como bien mencionaste, las primeras 3 unidades que apartan, les vamos a dar la promoción de amueblados equipados. Aparte de que tenemos un excelente plan de pagos, entre más anticipo des, te vamos a dar mayor descuento. Y bueno, no solamente eso, es que vas a poder pedir un régimen, tienes el régimen condominal y vas a poder pedir el préstamo hipotecario para poder hacer lo que es la compra de la propiedad de una manera más fácil, ¿no? Exacto, porque ya lo puedes escriturar. Para ir a ver el Estadio Olímpico, mejor iros por la parte de allí, de la derecha del monumento. Llegáis antes, tanto al Estadio Olímpico como al, ¿cómo se llama? Al Palau Sant Jordi. Y ahí ahora mismo en el Estadio Olímpico está jugando el Barcelona su campeonato de liga. Me refiero que están utilizando el Estadio Olímpico para jugar sus partidos de liga el Barcelona, que a lo mejor no me expliqué bien. También puedes subir por aquí, no hay problema. Pero bueno. Las carreteras para subir por la zona son muy buenas. Ahora para aparcar no sé dónde se puede aparcar. Pues sí hay aparcamientos, hay bastantes. Bueno, aquí hay otra escalerita que en este momento está moviéndose muy lenta. Parece que nadie sube. De aquí ya se puede apreciar la Sagrada Familia de Torre Ampar y también una vista más a la antigua de Barcelona, por ejemplo. Os lo voy a explicar un poco. Ahí delante tenemos la catedral, la Torre Ampar, aquella que tiene la forma así, la Sagrada Familia que la tenemos allí, y el Tibidabo se sigue viendo perfectamente con la parte de la Plaza España. Y bueno, y aquí abajo tendríamos todo lo que es la... Bueno, si nos giráramos para allá, veríamos la parte del puerto y la parte de las Ramblas, en aquella parte de allí. Pero bueno, os quería enseñar esta parte también, hacer una foto de aquí. Aquí a la esquina, aquí se pueden ver las 3 chimeneas famosas donde está la avenida Paralelo. De encima de ese techo aún se ve la Torre Mapfre y la torre del Hotel Arts, que allí está el puerto olímpico. Ahora el mar porque se ve muy oscuro, pero se ve el mar ahí.
Entonces toda esa parte de ahí es el casco antiguo, desde la catedral hacia allá. Y bueno, pues desde aquí quizás hasta las vistas te guste más porque como veis hay mucho árbol. Y normalmente por aquí se ponen gente a venderte recuerditos de Barcelona, pero ahora no veo a nadie. Siempre hay gente que se pone a venderte los recuerdos de Barcelona en 1 euro, algo así. Lo habrán echado, habrán puesto límite a ese tema. Si fuéramos por la otra parte iríamos al Estadio Olímpico, pero hoy no vamos a ir, nos vamos a ir ya para Plaza España y agarrar el metro para volver a casa. Ya se está haciendo de noche. Espero que este paseo que hemos dado os guste un poquito. Pues nos alejamos de aquí, de esta bellísima vista. Vamos a ir bajando. Ahora sí, por las escaleras. Ahora bajar sí pasa a gusto uno. Y nada, vas mirando los lugares. Pues sí, la montaña de Montjuïc tiene muchos rincones de naturaleza, de árboles y de paseos como este que parecen de hace un siglo y pico, ¿no? Estaba diciendo aquí Adriana que por aquí cuando juega el Barcelona a fútbol la gente que va al metro se baja por aquí, la mayoría, para llegar luego al metro que tenemos ahí abajo, el que vamos a agarrar nosotros ahora en Plaza España. Imagínate el mogollón de gente. Ya dentro de poco, en noviembre o primeros de diciembre, va a empezar a utilizar su campo el Barcelona. Ya va a dejar de ocurrir eso por aquí. Pero esta zona está muy solicitada todos los días y sobre todo los fines de semana. Ahora vamos a bajar por las escaleras mecánicas, las de bajada. Y esta es la sensación que tendrías. Ya el Tibidabo lo empieza a iluminar. Acordaros que allá arriba hay un parque de atracciones, allí, en lo que es la montaña, donde hay una ermita preciosa, bonita, no lo que sigue. Ahí tenemos en otros vídeos hechos de aquí con nuestra visita. Os pondrá el Tibidabo seguramente. Y es muy bonito. Y unas vistas excelentes aquí en la ciudad también. Así que si venís con niños o os gustan los parques de atracciones, está bien, está muy bien. Vais a pasar una buena tarde allí. Ahora, para el parque de atracciones, el que hemos pasado antes con el carro, por aventura, no lo perdáis. No tiene mucho que envidiar a Disney, pero bueno. Disney es Disney, como diría más de uno. Pero que es muy bonito. Están viniendo nubes de lluvia, ya lo estáis viendo. Y nos está cayendo las primeras gotas de lluvia. Y eso que están alejadas, porque por aquí no hay tanta nube, pero nos están dando alguna gota que otra. Bueno, pues ahora cada vez se mueve más intensa las gotas de lluvia. Esperemos que no nos caigan hasta que lleguemos al metro. Porque si no, aquí sí que se nota cuando se llueve, se nota el frío en el cuerpo. En Playa del Carmen me da igual, pero ya en esta ciudad ya se empieza a notar. Vamos a pasar por aquí para bajar por las escaleras. Esa rotonda que tenemos aquí en la carretera me resulta curiosa. No la había visto. Y ya la última escalera que bajamos. Yo creo que el paseo que hemos dado se ve bonito, no lo que sigue. Y aunque ya hemos venido ya por aquí como 5 o 6 veces, a mí me gusta venir. Ya nos estamos acercando. Estamos a 200 metros de la entrada del metro. Es una entrada muy grande porque se divide en 2 líneas diferentes, la verde y la roja, la 3 y la 1. No sé si han puesto alguna más, creo que sí, porque luego hicieron también la 9 que va al aeropuerto y alguna otra, pero en mis tiempos era la 3 y la 1. Ahora me parece que habrá alguna más. Y también quizá los trenes de cercanías o los trenes de Sarriá les llamaban antes.
Y ya veis qué grandes ceras tenemos aquí para pasear en ambos lados, en aquel y en este. Pues nos despedimos de la Fira de Barcelona, ya la veis. La cierran desde aquí, ahí la cierran, y solamente para entrar con tu boleto. Bueno, ya sabéis que yo nací aquí en Barcelona, en el Hotel San Pau, le dicen, en el hotel no, perdona, en el Hospital San Pau. He dicho en el hotel. Ay, ¿cómo estoy? Es el más antiguo de Barcelona, se podría decir, o de los más antiguos. Y una belleza de hospital. Como bajamos por aquí andando, justo delante tenéis la entrada del metro. Ahí te pone línea 1, pero aquí abajo, cuando entras, te dan información de que hay otras líneas que puedes contactar. Ferrocarriles de la Generalitat, la línea 8, que es la que creo que va al aeropuerto, no lo sé. Línea 8 la hicieron nueva hace unos años. Y la línea 3, que es la verde. Y así saber la información de qué puedes agarrar en esta parada. Bueno, aquí es muy grande, Ahora nosotros agarramos o la 3 o la 1, la más cercana, porque las dos nos lleva a contactar con la línea 5 en 2 paradas. Aquí tenemos o la 3 o la 1 o la 8. Ya os digo, es muy grande esta entrada al metro. Bajas y subes escaleras otra vez. La Diada de Nacional de Cataluña el día 11 de septiembre. Ahí agarraríamos una línea, aquí agarraremos la línea 1, dirección del Hospital de Bellvitge y fondo. Y nosotros nos vamos a hacer transbordo en esta parada, que da la línea quinta. Quedan 2 paradas. Por suerte no hay que esperar mucho, a lo mejor 1 minuto o 2, pero fíjate, ya está entrando, ya este lo podemos agarrar. Bueno, vamos a hacer el transbordo, ya hemos llegado a la Plaza de Sants y vamos a la línea quinta. Bueno, pues aquí vamos, hay que andar un ratito y agarramos la otra línea. Bueno, pues ya llegamos aquí para agarrar el otro metro. Y lo mismo, pararemos de 1 a 3 minutos más o menos. Creo que se acaba de ir ahora. Sí, porque está vacía la parada. Ahí te dice 1 minuto con 42 el próximo. Pues ya llegamos a destino. Y aquí en la barriada, como se suele decir, en el Parque de los Niños, el centro médico, nos vamos ya. Espero que os haya gustado el día de hoy. Nos vemos hasta mañana. O una mala noticia, nos vamos a ir al Pirineo. No puede ser. Así que en este viaje nos olvidamos del Pirineo. Ya veremos qué hacemos mañana. Ya iremos contando. Mañana es el último día ya que podemos conocer algún lugar más.